Mucho cuidado con estos alimentos que comúnmente consumimos y pueden causarnos la muerte. Algunos nos pueden matar rápidamente por intoxicarnos. Otros nos envenenan lenta y silenciosamente con el pasar del tiempo. Para evitarlo, debes seguir estos consejos que te voy a dar desde el momento de seleccionarlos, almacenarlos, cocinarlos y comerlos. Hola a todos, soy el Dr. Beller y hoy te revelaré los 10 alimentos comunes que cuando son mal utilizados son los más peligrosos del mundo y también los más polémicos. Muchos de ellos los encontramos en las más variadas preparaciones, nos pueden parecer deliciosos, pero cuidado, porque si bien el peligro está en la dosis, esto no siempre es así, como ya se los mostraré. Incluso pequeñas cantidades de algunos de ellos resultan letales. Primero, nuez moscada. Se la utiliza para sazonar los más variados platos, carnes, guisos, incluso tortas, galletitas y postres para días festivos, ya que tiene un gran aroma y sabor, pero al mismo tiempo tiene un secreto muy tóxico y debe ser utilizada en pequeñas cantidades. La nuez moscada contiene miristicina, una sustancia química neurotóxica con graves efectos secundarios. ¿Y cuánto resulta tóxico? Bueno, los estudios muestran que solamente media nuez moscada o 2 cucharadas ralladas puede provocarnos síntomas como mareos, vértigos, vómitos, dolor de cabeza e incluso alucinaciones, también llamado psicosis por nuez moscada. De 2 a 3 cucharadas puede incluso provocarnos arritmias cardíacas, convulsiones, coma, y una nuez moscada entera o más puede resultar letal para algunas personas. Ya hay reportes en la literatura. Lo que ocurre es que cuando se absorbe en nuestro cuerpo, se provoca la liberación de una proteína dentro de nuestras células llamada citocromo C, la cual induce directamente la muerte celular. En grandes cantidades, esto puede provocar fallo de múltiples órganos. Entonces, mi consejo es que la consumas con moderación. Una pizquita es suficiente para darle un buen sabor y aroma a tus platos. Segundo, frijoles rojos. Si bien este alimento es una excelente fuente de fibras y proteínas de origen vegetal, puede ser tóxico si no sabemos cómo prepararlo. Cuando quedan crudos o mal cocidos, contienen una sustancia llamada PHA o fitohemaglutinina, que producen cuadros de diarrea, vómitos, alteraciones en nuestra sangre, daño a los glóbulos rojos y a las plaquetas. Para evitar esto, los expertos recomiendan que antes de consumirlo, hay que dejarlos en remojo por lo menos 12 horas, escurrirlos, enjuagarlos y después poner a hervirlos por lo menos por 10 minutos, para recién después ponerlo a fuego lento y continuar cocinándolos hasta que queden tiernos. El secreto es hervirlos por lo menos por 10 minutos y no menos que esto, ya que si los cocinamos por menos tiempo o a una temperatura menor, podemos incluso aumentar su toxicidad 5 veces. Tercer alimento, los huevos. Muy polémicos, aún son el centro de un intenso debate. Existe un gran mito que dice que el huevo crudo es mejor que el cocido, pero en realidad es todo lo contrario. El problema está en el huevo crudo o en aquel cocido levemente con la yema blanda, ya que estos pueden quedar contaminados con una variante muy tóxica de una bacteria llamada Salmonella, que aún causa gastroenteritis graves, vómitos, diarrea con sangre y muertes. Además, para los que quieren disfrutar de la proteína del huevo, para que ésta se absorba en nuestro organismo, debe estar cocido. Lo ideal es hervir el huevo por 10 a 12 minutos y certificarnos que la yema quede firme. De esta forma, los huevos tienen enormes beneficios. Los estudios más actuales muestran que consumir entre 1 y 3 huevos por día no es dañino para la salud, no aumenta el colesterol, incluso disminuye el riesgo de tener infartos, derrames cerebrales, disminuye el riesgo de diabetes y también demencia, como te lo cuento en este video. Ahora, si te gusta consumir el huevo con la yema más blanda, asegúrate por lo menos que estén pasteurizados. Cuarto, una bebida más mortal que las gaseosas: el jugo de fruta. Y les confieso que esto me costó aceptar, pero la evidencia es contundente. Una de las más grandes mentiras de mi generación es que el jugo de frutas es saludable. Un solo vaso de jugo de naranja
puede contener tanta azúcar en forma de fructosa como una lata de gaseosa. Y el exceso de fructosa causa efectos adversos muy serios. Al tomar el jugo de fruta puro sin las fibras o la pulpa, la fructosa se absorbe muy rápidamente y va directo al hígado, donde lo daña, provocando hígado graso, el cual es una de las principales causas en el mundo de hepatitis, cirrosis y a largo plazo puede provocar cáncer en el hígado. 1 de cada 3 personas que caminan en Latinoamérica puede tener el problema de hígado graso sin saberlo, ya que en general no da síntomas o los síntomas son tardíos. Y con el tiempo, esto puede llevar a serias complicaciones de la cirrosis, como por ejemplo varices en el esófago. Además, cuando el azúcar del jugo se consume separado del resto de las frutas, al absorberse tan rápidamente, provoca picos de insulina, lo cual lleva a la acumulación de grasa visceral, inflamación en nuestro organismo, aumenta el riesgo de obesidad, diabetes, infartos, derrames y muertes prematuras. Estudios muestran que consumir diariamente 340 mililitros de jugo de fruta sin las fibras aumenta en por lo menos 24% el riesgo de muerte. El mismo consumo de refrigerantes también aumenta el riesgo de muerte, pero en 11 a 15%. ¿Y qué alternativas tenemos? Para los que quieren disfrutar de los beneficios y los antioxidantes de las frutas, es mejor consumirla entera. Y también tenemos otras opciones. Por ejemplo, un vaso de agua con limón, con un limón exprimido, puede contener casi tanta vitamina C, con menos caloría y menos azúcar, que un vaso de jugo de naranja. Y para aquellos que realmente quieren tomar su jugo, es mejor licuar la fruta y no filtrar el exceso de fibras que queda. Quinto, semillas de manzana y de pera. Cuidado con comer el corazón de estas frutas. Estas semillas contienen una sustancia llamada amigdalina, que en nuestro cuerpo se transforma en cianuro. Pero no te desesperes si tragaste las semillas o el corazón de una manzana y una pera, porque para provocarnos un daño grave deberíamos consumir por lo menos 100 de estas semillas. Para que se den una idea, una manzana típica contiene más o menos 4 semillas. Deberíamos comer entonces 25 corazones de manzana para alcanzar la dosis letal. Lo mismo ocurre con las semillas de damasco o de cereza. Si bien estas frutas son excelentes, muy saludables, con muchos antioxidantes, el centro de sus semillas, el corazón digamos, también contiene sustancias que en nuestro cuerpo se transforman en cianuro. Pero no te preocupes si tragaste una semilla por accidente, ya sea de cereza o de damasco, ya que nuestro cuerpo no es capaz de romper estas semillas, de digerirlas. Son más duras que las semillas de manzana. El problema ocurre con las personas que rayan estas semillas y le ponen a sus alimentos, o si consumiste semillas rotas. Hay reportes que muestran que consumir 2 semillas de cereza o de damasco rotas puede causar síntomas graves y ser letal en algunas personas. Sexto, carnes procesadas. Además de venir con un rico aroma y sabor para algunas personas, pueden ser adictivas y venir con riesgos alarmantes. Ejemplos son el salame, la panceta ahumada, las salchichas para hacer pancho, el jamón crudo. Tanto la OMS como la Sociedad Internacional de Investigación del Cáncer han declarado a estos alimentos como carcinógenos. Es decir, después de varios estudios, los científicos ahora están seguros que el consumo de estos alimentos causa cáncer, al igual que el cigarrillo. Estas carnes fueron procesadas para aumentar su sabor y su vida media, pero cuando se cocinan a altas temperaturas, en frituras, en barbacoas, liberan sustancias llamadas nitrosaminas, químicos que dañan nuestro ADN. Estos compuestos también aumentan al ahumar las carnes o al conservarlas con mucha sal. Para que tengan una idea, es como estar comiendo humo del tabaco, que también tiene estas sustancias tóxicas. Los estudios muestran que consumir, por ejemplo, 3 fetas de jamón por día aumenta en 20% el riesgo de tener cáncer de intestino. Séptimo, gaseosas o refrigerantes pueden matarnos, pero no por el motivo que te imaginas. Todos sabemos que el azúcar que contiene puede ser muy dañino, pero un gran descubrimiento reciente mostró que el daño provocado es mucho más grave de lo que se pensaba. No solamente provocan diabetes, obesidad e inflamación, sino que dañan nuestro ADN en una región muy especial de nuestros cromosomas, llamados telómeros. El daño allí acelera el envejecimiento tanto por fuera
como por dentro en nuestros órganos. Un estudio mostró que consumir diariamente 1 a 2 latas de refrigerantes por 3 años lleva a cambios en nuestro cuerpo equivalente a envejecer 4.5 años. Con el tiempo, esto no solamente arruga nuestra piel, sino que provoca muertes prematuras. Lamentablemente, las bebidas dietéticas no son una alternativa saludable, ya que de hecho hay estudios que muestran que en realidad pueden engordarnos. Estas están cargadas de endulzantes artificiales, los cuales, además de generar un efecto adictivo, hacen que nuestro cerebro crea que vamos a darle azúcar. Pero como esta nunca llega, continuamos sintiendo el deseo de consumirla. Y esto lleva a consumir más y más, principalmente alimentos dulces y comida chatarra, aquellos alimentos que nos provocan un placer inmediato. Octavo, alimentos: papas o patatas. Pueden ser tóxicas cuando están verdes y crudas. Estas plantas producen un pesticida natural llamado solanina, que actúa como un mecanismo de defensa que mantiene alejado a los depredadores. En los humanos, su consumo es neurotóxico, provocando mareos, vómitos, dolor de cabeza, parálisis, convulsiones y coma. Consumir tan solo 1 a 2 patatas crudas y mal cocidas pueden causarte estos síntomas. En algunas personas pueden provocar incluso diarreas, sangrados y parada cardíaca. Para evitar esto, descarta aquellas papas germinadas y que tienen partes verdes, pues estas son las que tienen mayor cantidad de solanina. Elige papas maduras, cocínalas bien, ya que la temperatura inactiva esta sustancia tóxica. Lo mismo ocurre con el tomate, por ejemplo. No debe tener partes verdes, debe ser bien rojo. También puede contener solanina cuando está inmaduro. Los alimentos 9 y 10 te van a sorprender. El noveno, el maíz o choclo y el maní, también llamado cacahuate. El problema no está en el alimento en sí, sino que en los cultivos pueden ser contaminados con aflatoxinas, una sustancia química tóxica producida por algunos hongos. El consumo prolongado y repetitivo al comienzo no da síntomas, pero puede provocar hepatitis, cáncer en el hígado, daño en el ADN, malformaciones de nacimiento y alteraciones del sistema inmune. Estas sustancias altamente tóxicas también pueden estar en otros cultivos, pero el maíz y el cacahuate son más susceptibles. Ambos alimentos son muy comunes en nuestras casas. Entonces, ¿qué debemos hacer para evitar este riesgo? Primero, elegir productos que tengan el sello de garantía. Ver muy bien dónde estamos comprando estos productos. Además, mirar siempre la fecha de vencimiento, elegir paquetes más chicos, así podemos consumirlos más rápidos y no dejarlos almacenados por mucho tiempo. Y obviamente, no los consumas si tienen algún mal aspecto o mal olor. En la posición 10 tenemos a los pimentones o chiles picantes. Pero antes de que se enojen conmigo, consumirlos con moderación puede tener enormes beneficios para la salud. Además, dejan nuestra comida mucho más interesante y tienen efectos afrodisíacos. Pero en exceso, sobre todo aquellos más picantes, pueden ser mucho más peligrosos que un simple dolor de estómago. Y te cuento por qué. Los chiles contienen una sustancia llamada capsaicina, la cual activa las neuronas responsables por sentir calor. Esto hace que nuestro cerebro intente defendernos para apagar el incendio, y es aquí donde comienza el problema. Nuestros vasos sanguíneos se reorganizan para mandar más sangre y sustancias inflamatorias al área que está afectada. En este caso, nuestro estómago, el cual comienza a producir vómitos para librarse de aquella sustancia que nos está dañando. Como nuestro cerebro interpreta que nos estamos quemando, puede haber sudoración excesiva, taquicardia y en casos extremos desencadena una respuesta inflamatoria aguda muy importante que puede matarnos, sobre todo si ya tenemos problemas previos en el corazón. Para evitar esto, asegúrate de conocer cuán picante es el chile que vayas a consumir y consúmelo en moderación. La escala de Scoville mide el grado de picor de estos alimentos. Los chiles jalapeños, por ejemplo, tienen un puntaje de 5000, lo cual se considera moderado, mientras que el chile segador de Carolina o Don Pedrito puede ser considerado incomible, alcanzando incluso los 2.2 millones en esta escala. Bueno, quiero saber tu opinión, debatamos juntos en los comentarios. Espero que el video te haya gustado y resultado informativo.
pasale a tus familiares, suscríbete a nuestro canal y ponele like al video, porque es esto lo que nos permite seguir creciendo. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo.